Si eres nuevo en el mundo del modelismo naval y no sabes con qué herramientas comenzar sin arruinarte, o si eres un modelista veterano que quiere buscar alternativas a sus herramientas, sígueme y te voy a contar mi experiencia. Y es que tener un buen kit de herramientas es súper importante para hacer un buen trabajo. Pero claro, un kit de herramientas de primera calidad no está al alcance de todos los modelistas. Hay que encontrar un equilibrio, especialmente si estás comenzando y ni siquiera sabes si esto del modelismo te va a acabar gustando o no. En este vídeo os voy a enseñar las herramientas con las que he construido mi primer barco, el San Juan de Ocre. Os voy a dejar un enlace por aquí arriba para que veáis paso a paso cómo lo he hecho. Con toda seguridad, este kit de herramientas no va a ser ni el mejor ni el más barato, pero a mí me ha servido. Por cierto, en la descripción del vídeo podéis encontrar enlaces a todas las herramientas que os voy a enseñar. Vamos a verlo. Empezamos por el básico e imprescindible cúter, que nos va a servir para todo. Para sacar piezas de matriz, rebajar madera, quitar restos de pegamento. La lista es interminable. Eso sí, os recomiendo que busquéis uno que tenga la pieza que sujeta la cuchilla de metal, que yo rompí uno de plástico. Cortahilos. Cuando te hablan de este cacharro por primera vez piensas que no te va a hacer falta, porque tú ya tienes unas tijeras de un kit de costura que hay por casa. Pues bueno, esto es así hasta que intentas cortar un hilo limpiamente y al ras, y te das cuenta de que no es posible. El cortahilos es la respuesta. Una regla que necesita muy poca presentación, irá siempre acompañada del imprescindible pie de rey o calibre, que va a ser una herramienta imprescindible para las medidas más precisas. Este es digital y pues mucho mejor porque salen las medidas directamente. Cola blanca, cianoacrilato y pegamento de contacto. Sin esto, pocas maquetas vais a montar. Os voy a dejar un enlace a un vídeo donde explico para qué se usa y cómo cada uno de estos pegamentos. Sierra de costilla y caja de ingletes. Esto nos va a ser muy necesario para cortar de una forma más o menos recta varillas y listones. Seguramente en muchas ocasiones funciona mejor una tijera de inglete o una guillotina, pero yo no tenía. Así que pues me he apañado con esto y pues bueno, más o menos bastante bien. Lijas de distintos granos. Por ejemplo, estas y estas. Las podemos utilizar en forma de papel, esponja o un taco casero. Para mí lo más práctico ha sido fabricarme 3 tacos con unas maderas y lijas de 3 granos diferentes. Aún así, las esponjas han sido útiles en algunos momentos, como por ejemplo para lijar el casco. El clavador es imprescindible si no queremos morir en el intento de hacer el casco. Clavar unos clavos tan pequeños a martillo puede ser una locura. Esta herramienta nos permite clavar rápidamente los clavos de una forma más o menos recta y sin perder los dedos en el proceso. Pinzas, sargentos y otras cosas. Las pinzas son imprescindibles para sujetar piezas. Las hay de todos los tamaños y colores. Cada una es buena para cada situación. No tenerlas implicaría estar horas perdiendo tiempo sujetando piezas. O sea que ni os lo penséis porque no valen tanto. Ahora tenemos este otro tipo de pinzas que nos va a permitir acceder a sitios y mover piezas con mucha precisión y de otra manera no podríamos hacerlo. Yo con estas 3 pinzas he podido montar el barco completo, aunque las que más útiles me han sido estas, que tienen bastante más fuerza que estas. Soldador de estaño. Curioso, ¿no? Necesitamos un soldador de estaño para trabajar la madera. Pues sí, es la herramienta con la que vamos a doblar las tracas para ajustarlas a la forma del casco sin romperlas. Muy necesaria. Alicates de modelismo, baratos y muy prácticos para cortar piezas, especialmente las de metal. Taladro manual. Si no podemos tener una Dremel, tendremos que ir a morir al taladro manual para hacer los agujeros. Es más lento, pero bueno, la verdad es que sirve igual. Juego de limas. Pensaba que no las iba a usar tanto y al final han sido tremendamente útiles para lijar con precisión allí donde el taco de lija no llegaba. Pinceles. Fácil, ¿no? Hay que pintar cosas, pues necesitamos unos pinceles. Yo de momento pues tampoco he necesitado que sean especialmente buenos, pero pincel necesitas. Y por último, pero no menos importante, el tapete de corte.
Os recomiendo que os hagáis con uno de estos tamaño A3 si no queréis cargar la superficie sobre la que estáis trabajando. Bueno, hay dos herramientas que han sido muy útiles pero que no han sido imprescindibles y que son un poquito más caras. Os las voy a enseñar también. Dremel o similar junto con el alargador. Esta herramienta ha sido muy útil y según el cabezal que pongamos nos va a servir para cortar, lijar o taladrar. Probablemente no es imprescindible para montar un barco, pero sí es muy útil y nos va a ahorrar mogollón de tiempo. Por último tenemos la lijadora de disco. Esto tampoco es imprescindible, pero yo no he sido capaz de cortar en recto ni utilizando la sierra de costilla con la caja de ingletes. Por eso utilizaba este cacharro con el que resultaba muy fácil dejar los ángulos perfectamente rectos y las superficies muy lisas. Tened en cuenta que cada persona trabaja de forma diferente, así que las herramientas que vamos a encontrar más útiles no van a ser las mismas en cada caso. Por poner un ejemplo, imaginaros que alguien es muy manazas y necesita un metro láser para hacer modelismo, por decir algo, mientras que el resto de los mortales nos apañamos con una simple regla. Bueno, pues dejadme en los comentarios cuál es vuestro kit de herramientas ideal y qué herramientas habéis echado en falta en mi lista.